Hola, queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo encontrarnos nuevamente en esta semana. Belén, Hola, lección número 9. ¿Cómo estás? muy bien, gracias a Dios. Estamos más Ya cerca del estamos más final que del cerca, así. Y también comienzo. se acerca la primavera, ya se está comenzando a A la notar. tarde, ya no tenemos Sí, no agua. tenemos agua. Ojalá que Ojalá. no. Pero Sí. estamos muy contentos, ¿cierto?, de Ujú. poder estar una vez más con ustedes. Y hoy tenemos una invitada espectacular para comentar la lección que se llama Un ministerio impulsado por el amor. Preséntala. Bueno, nuestra invitada es líder de iglesia y es una de las maestras de la clase 4 y su nombre es Ana María Seidán. Anita, muchas gracias por estar acá, Hola. Hola, bienvenida. Anita, bienvenida. Hola. Gracias por aceptar nuestra Sí, Sí, muchas invitación. gracias a ustedes por invitarme, por poder compartir y esperamos que va a ser un lindo momento de compartir la Exacto, palabra de la Dios. palabra de Dios, así es. exactamente. Anita también es anciana de nuestra Sí, iglesia. Bueno, vamos a comenzar con una oración, ¿te amén. parece? Sí, por supuesto. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, te queremos invitar a esta grabación, Señor, para que puedas actuar en medio de ella y también, Señor, para que las personas que escuchen les llegue el mensaje, Señor, que necesitan para sus vidas. Quédate en específico con Anita María para que todo lo que ella diga sea inspirado por ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el amor continúa en el Así aire en es. este estudio, ¿no es cierto? Así es. Primero estudiamos lo que era el amor, después estudiamos a Jesús Ujú, como el representante máximo de ese amor que vino a morir por nosotros. ujú. Y ahora comenzamos la segunda carta de Así Pablo es. a los Corintios, donde vamos a aprender un poquito más sobre el ministerio, un ministerio impulsado por el amor. Yo soy fan de Pablo. No, yo ¿Sabes también. tú que en esta lección, en este trimestre, me he dado cuenta que no a todo el mundo le gusta Pablo? Sí, es verdad. Y algunos lo encuentran así como medio Enredado, sí. difícil, medio confuso. Incluso en la lección nos comentaban que algunos comentaristas dicen que Pablo, que específicamente la La carta segunda. de Sí, sí, segunda sí. a los Corintios es como la más complicada, Sí. que Sí. mezcla algunos conceptos sociológicos Mm. y espirituales, Mm. económicos, todo. ¿Por qué crees tú que Pablo por qué, cuál era el contexto que Pablo tenía para Sí. escribir esto? Sí, la verdad es que antes de estudiar esta lección de Ujú. escuela sabática, yo no me había percatado de eso. Yo Porque uno tampoco. como que lee, Sí, ¿cierto? Corintios, ujú. pero no me había percatado que efectivamente hay comentaristas y que hacen alusión a esto, Pero ojo que el capítulo, la lección 1 sí lo mencionaba. Ujú. pero someramente, porque Sí. la primera de Corintios es más objetivo, Sí, sí, Claro, es verdad. es más absolutamente. claro, es más Sí, preciso. sí, sí. Pero segunda de Corintios mezcla muchas cosas Sí. históricas, además que no sigue un No, orden. no. Hace referencia, por ejemplo, a una carta, pero una visita que había hecho Claro, antes, que después Claro. manda la carta, pero que de nuevo está visitando. Entonces, como que Sí. estos hechos históricos Claro, confunden, confunden. tanto históricamente, pero también Ujú. hay sentimientos de por medio que Sí, también claro. no Sí, eran es cierto. tan Ujú. evidentes en Primera de Corintios, porque Exacto. aquí pasa del amor, pero también a la A la disciplina. disciplina, Entonces, bueno, exactamente. ¿es amor o es disciplina? Entonces se empiezan a confundir también algunos de estos Sí, es verdad. conceptos. También la parte comunitaria, porque también Pablo no solamente se preocupaba por el bienestar de una persona, sino que también de como iglesia, cómo tenían Tenían que que hacer, actuar. claro. Entonces involucra muchas cosas que en realidad confunde. No es como tan clara Claro. como Primera de Corintios. Sí. Pero esperamos quedar un poquito más claro Claro. después de Sí, terminar. quizás Sí. recordar cuando estuvimos estudiando Ujú. la lección número 1, la introducción, Cris, tú Sí. lo dijiste, nos fueron precisamente 2 cartas escritas así como al hilo. En No, cambio, no, la fueron primera de Corintios fue así como de una, Claro, pero la claro, segunda de Corintios son como fragmentos y por eso quizás se pierde un poquito ese hilo claro. conductor. Además que hay más cartas, no son solamente estas Sí. dos cartas, hay entre 3 y Mm. 4 a lo Y se cree mejor. que en la Entonces, segunda hay una hay compilación. una y compilación. no secuencial, como dices tú. Exactamente. O sea, no sigue un orden allá. No, Esta es no, la no. primera, después la visita, Claro, porque no. además que la visita también confunde. Confunde, Entonces, Es exactamente. porque hubo cambio de planes, claro, claro. entonces de repente hay que mirar Segunda de Corintios no con algo tan específico o Sí. tan ordenado, tan Ordenado, cronológico. cronológico, Eso. exactamente. Bueno, la primera idea central que nosotros queremos marcar en esta lección, amigos, es que la gratitud de Pablo nace del consuelo de Dios en medio del sufrimiento.
todos ya hemos comentado, ¿no es cierto?, que Pablo fue uno de los que más sufrió. O sea, él hace una lista de todas las cosas y yo no he sufrido ni una décima. Está Job y abajo Pablo. Claro, Sí, exactamente. Job y Pablo. Imposible sufrir peor. Pero lo interesante de esto es que Pablo no agradece a Dios por haberlo librado de los sufrimientos, sino que le agradece por el consuelo que le dio en medio de ese sufrimiento. Eso es tan paradoxal, es tan paradójico. Sí. Anita, dime, de acuerdo a Corintios, ¿qué relación existe entre el consuelo que Pablo recibió de Cristo y el consuelo que él le da a la iglesia de Corintios? Mira, me gustaría que fuéramos a segunda de Corintios, a la segunda carta, el capítulo 1, y vamos a ir viendo los versículos 3 hasta el 7 más o menos, pero me gustaría que fuéramos pensando en cada versículo porque llama la atención. Por ejemplo, voy a leer el 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. O sea, inmediatamente ya lo presenta que es de compasión y de todo consuelo. No sé si me ayudan ustedes a leer, por ejemplo, el versículo 4. Cris, dale. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto es clave. Esto es clave porque dice, Él nos consuela no en alguna cosa, no en un solo problema el que tú tengas, sino que en toda tribulación. Pero como continúa, dice, con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. ¿Qué vamos a hacer? Podamos alentar a otros. Entonces, en este caso, Pablo no solamente consuela desde la teoría, sino que consuela desde la experiencia que él tuvo con Dios. Entonces, yo creo que ese es un poco el llamado. Y si seguimos leyendo en el versículo 6 y 7, si pueden a lo mejor leer. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y aquí es un llamado, en el fondo, yo estoy sufriendo, y a veces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y es muy difícil porque hay tribulaciones, hay problemas graves y que muchos de una u otra manera lo hemos experimentado en nuestra vida. Y no entendemos el por qué ni el para qué. Pero yo creo que el Señor de alguna manera permite esa tribulación para que yo pueda sentir empatía por otro que está sufriendo lo mismo y consolarnos juntos, unirnos en los problemas del otro. Es imposible comprender a cabalidad lo que el otro sufre si tú no pasaste. Es como cuando a ti no se te ha muerto ningún familiar y tú vas a un funeral y le dices, lo siento tanto. No lo sientes. Ahora, si tú has perdido un familiar, de verdad que el sentimiento es diferente. Sí, es diferente. Sí. De hecho, es un argumento filosófico no cristiano también de la existencia de Dios, de que Dios permite estas cosas como malas para poder destacar lo bueno. Por ejemplo, no se podría destacar la bondad si no existiera el egoísmo, por ejemplo. Sí, lógico. Es un argumento filosófico bien común de los deístas. Anita, pero dime una cosa, y entonces, ¿no será que Pablo aquí estaría minimizando la angustia? ¿Qué está sugiriendo Pablo que debemos hacer con nuestro propio sufrimiento? Bueno, la verdad que aquí me gustaría que siguiéramos avanzando, porque en realidad yo creo que más que minimizar, le está dando más sentido al sufrimiento. Más sentido. El sentido al sufrimiento. Ahí está. O sea, que no es sufrir por sufrir, no es tener un problema por tener un problema. Entonces, yo creo que es mostrar que el sufrimiento tiene que ser una experiencia útil. Claro. No puedo dejar que el sufrimiento pase por mi vida y que no haga ningún cambio. Ni para mí, ni para otros. Muy bien. Entonces, podríamos leer los versículos 8 y 9. Y no sé si lo lees tú o lo leo.
Lo leo yo. Ya. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, Impresionante. en el fondo es, Interesante. cuando sufran, cuando tengamos problemas, permitamos que Dios sea Dios. Exacto. Ay, qué bonita esa frase. Qué Me gustó. Exacto, Sí. es permitir que Dios Dios intervenga, que Dios se intervenga. manifieste, Ajá. que no sea Sí. inútil nuestro Sí. sufrimiento. Qué bien, qué clarificador lo que has dicho. Belén, y a ti te voy a hacer una pregunta súper difícil. Siempre me tocan preguntas Siempre difíciles. te tocan las preguntas difíciles. Dime una cosa, supón tú que Pablo quiere consolar a los jóvenes de la Iglesia Central de Concepción, que están medios desanimados, ¿no es cierto?, que no participan mucho de los cultos porque están desanimados. ¿Cómo crees tú, a la luz de lo que Pablo, el estilo de Pablo, para los corintios consolaría a nuestros jóvenes? Mira, fue una pregunta difícil de reflexionar, principalmente porque todavía me considero parte de este grupo y también me he visto Por eso afectada mismo, por la claro. cultura. Bueno, primero, la juventud está pasando por una crisis no solamente espiritual, sino que también a nivel social, cultural. ¿Sí? El tema de salud mental está Sí. bien crítico, en tema de jóvenes, generación Z, unos pocos millennials también. Entonces, es súper apropiada la pregunta. Eso es lo primero, Cris. ¿Cómo lo haría? Bueno, Pablo, todas sus cartas las comienza engrandeciendo al Señor. Saluda, sí, ¿cierto? Sí, Saluda exacto. y dice paz y gracia para cada uno de ustedes, Misericordia. misericordia. Y de ahí comienza engrandeciendo a Dios. Y pone a Dios diciendo, Dios es quien es consuelo, quien es salvación, quien es amor, escribe y llama. Entonces cita a Dios como lo máximo, ¿cierto? Como el dador de todo. Entonces yo creo que partiría de esa manera. Y de ahí comenzaría diciendo, yo entiendo lo que ustedes están pasando. ¿Por qué? Porque yo también he pasado por eso. Sí, yo entiendo de que está difícil encontrar trabajo, ¿sí? Ajá. Yo entiendo de que es difícil que puedas comprar una propiedad, entiendo que es tener tu difícil, casa propia. exacto, Tener confianza tener en otros. confianza. En otros. Porque Sí, pues, también está el mundo de la sí, desconfianza. es muy difícil también tener amigos, Claro. está muy complejo. Entonces yo creo que Pablo partiría diciendo, yo entiendo todo eso, ¿sí? Sé que es así, es humano, porque Pablo siempre destaca su humanidad dentro de todo, pero luego nos haría un llamado diciendo de que ese peso no es necesario que lo llevemos solos, podemos dejarlo en las manos del Señor. Entonces nos haría un llamado diciendo, Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Entonces, si no tienes tu trabajo, confía en que el Señor tiene el control. Amén. Pero la confianza igual es algo difícil, porque implica algo activo, constante, y implica intencional. que tú... Intencional. Implica que tú también, como decía un pastor hace una semana atrás, uno no se sienta a esperar, no va diciendo, voy a tener fe, Claro. sino que uno tiene que tener también una ocupación, una acción y confiar en el Señor. Y entonces Pablo te diría, pero no solamente el Señor te apoya, también hay una iglesia, hay hermanos que están contigo, que te pueden apoyar, pueden orar por ti, y que finalmente se despediría diciendo que confían en las promesas del Señor, y que si Él te da a ti, tú también le cuentes a otros para que otros también puedan sentirse bendecidos. Qué linda respuesta. Sabes tú que yo igual agregaría, no sé, dos cosas, porque me encantó lo que dijiste, pero yo también agregaría que yo creo que también antes él les preguntaría qué sienten, cómo están. Sí, es verdad. Porque sí, él muy preocupado. porque Pablo él era siempre muy muy preocupado preocupado de del cómo- sentimiento del otro. del otro. Entonces, y yo creo que luego les diría, ok, muchos, yo los entiendo. No es terrible lo que están sintiendo, porque muchos hemos pasado por esto. Claro, es bueno también el punto de vista que das, porque a veces uno como joven no logra ver más allá. Entonces, a veces nos ahogamos y es válido, ¿sí? Pero aquí yo creo que Pablo nos haría el llamado y nos extiende el llamado mediante Corintios a seguir confiando en las promesas del Señor. Amén. Y ayudarse entre ellos, acompañarse Claro. entre ellos también como Vamos jóvenes. a continuar. Es que es muy Porque bueno. el tiempo pasa. El segundo tópico de la lección que nosotros queremos analizar aquí tiene que ver con el ministerio
de la reconciliación, me perdí. El amor Ahí genuino está, perdón. se demuestra con integridad, no solo con presencia. Bueno, Pablo les había prometido ir, ¿verdad? Y no fue. Y en vez de visitarlos, les mandó una carta. Él estaba siendo cuestionado en su integridad, ¿verdad? Dime, Anita, Qué duro ser ¿cuáles cuestionado, ¿ah? fueron las razones por las cuales Pablo no fue y cuáles fueron los resultados que tuvo? Sí, terrible, terrible, porque en realidad la motivación para cambiar los planes fue el amor. Claro. Fue el amor, porque él estaba en Efeso, ¿cierto? Y él escribe Claro. Primera de Corintios y estaba preocupado, le llegan noticias de que la iglesia estaba pasando por dificultades, que ya vimos, ¿cierto? Claro. Parte de eso. Y eran dificultades graves, no Claro, era cosa simple. porque no solamente involucraba a una persona, sino No, que involucraba a toda la iglesia. iglesia. Entonces él decide, bueno, los va a ver, pensaba ir a Macedonia, después ir a verlos de nuevo, pero en esa preocupación hace cambios en sus planes. Claro. Pero esos cambios fueron mal interpretados. Entonces, ¿qué pensó la iglesia o algunos de ellos? ¿Cierto? No, él cambió los planes, entonces no es íntegro, está cambiando lo que dice Claro, a es su mentiroso. conveniencia, es mentiroso, no podemos confiar en él, ¿cierto? Entonces se genera esta desconfianza que a lo mejor partió por un par, o por uno, o por Claro. dos, y empezó a contaminar a la iglesia porque vieron que en el fondo él efectivamente había cambiado sus planes, no había hecho, él pensaba ir luego, el segundo viaje, ¿cierto? Ir a verlos luego, pero retrasó justamente para no provocarles tanto dolor, porque cuando los había ido a ver, había sido una visita dolorosa, porque había visto cómo estaba la iglesia. Y es ahí cuando escribe después en Macedonia, segunda de los Corintios, con estas cartas que Sí, vamos que a ver vamos después, más ¿cierto? adelante, sí. Que les llama la atención, entonces fue doloroso, entonces dijo, voy a darles un tiempo para que ellos puedan recapacitar, para que se puedan reencontrar con el Señor, pero ellos eso no lo entendieron. Ahora, eso no nos enseñaría alguna cosa a Pero nosotros, claramente, porque claramente. nosotros a veces juzgamos mucho Sí. a nuestros líderes o a nuestros hermanos de iglesia, ¿no es cierto? Los juzgamos sin saber las motivaciones que hay Claro. por Es que detrás. vemos los hechos, Vemos vemos las apariencias. las apariencias, interpretamos bajo nuestra expectativa o nuestras experiencias, pero no Exacto. sabemos qué está motivando esa decisión. Además, bueno, Pablo cargaba con algo súper relevante que era su pasado. Y eso Además, hacía de que muchas personas lo cuestionaran. Entonces, muchas veces igual pasa eso, así como, oye, pero esta persona en el pasado me dijo tal y tal Sí. cosa y nosotros lo etiquetamos, ¿cierto? Sí, Así, y así es toda la no vida. le damos Sí. la segunda oportunidad. Exacto, que el Señor nos exacto. da. Miren, vamos a Mateo. Miren, en Mateo hay un versículo, Mateo 7, el versículo 1. Yo lo tengo. Ya. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así de simple. No juzguéis para Así no... de corto. Exacto. Así de simple y claro. Claro. Eso nos dice el Señor. Y eso Pero es lo que tenemos que practicar. Eso es lo que tenemos que practicar. Y qué difícil. Muy Qué complejo. difícil, sí. Muy Porque complejo. en general es mucho más fácil juzgar y juzgamos intenciones. No es que él seguramente lo dijo así porque... Exactamente. Y no nos corresponde. No nos corresponde. No nos corresponde. En realidad, cuando juzgamos, estamos hablando más de nosotros mismos que de la otra persona Exactamente. a quien estamos Sí. juzgando, Toda la ¿verdad? razón. Anita, había dos palabras que las voy a leer aquí, que están en griego, Sí, que son aplotes sí. y eilikrineia. Exacto. ¿Qué significan estas palabras y qué nos enseñan con respecto a la importancia que tienen para nosotros como líderes en la actualidad? No me había percatado nunca de estas palabras. ¿Ah? No, Las no conocí están en la ahora, lección. las conocí Yo ahora en la también, lección. en la lección. En la lección. No me que había uno usualmente percatado. no va al original, pues uno No, estudia sin sí, traducción. Exactamente. Y Eso cuando es como las más vi, teológico. No son No, los no son mismos. iguales. y cuando las vi en la primera investigación, como que me parecía que decían lo mismo, pero en realidad no son iguales. No son iguales. Y la verdad que después lo vamos a ver en 1 Corintios 1:12,
Pero estas dos palabras apelan a dos cualidades del carácter. Ajá. Ya. Entonces, la primera, que es aplotes o aplotes, yo lo busqué, lo puse en el traductor a ver cómo sonaba en griego, y era aplotes, y tiene que ver un poco con la pureza, con la santidad, con esto de ser santo, apartado. Ya. Y si vemos el versículo, si vamos a 2 Corintios 1:12, leo y dice, porque nuestra gloria es esta, nuestra conciencia testifica que nos hemos conducido en el mundo, y especialmente entre ustedes, en la santidad, y luego dice, y sinceridad de Dios, y no lo hicimos según la sabiduría del mundo, sino según la gracia de Dios. Y pareciera que esta primera palabra tiene que ver con esto, en la santidad. En la santidad. Y la otra palabra, que es eilikineia, esperemos que lo estemos pronunciando más o menos bien. Tú mejor que yo, con certeza. Esto tiene que ver con la sinceridad, con la pureza, con la buena intención. Incluso dentro de los comentarios que encontré era como que algo pudiera ser examinado a través de la luz y que se vea transparente, translúcido. Exactamente. Entonces, sería santidad, pureza, transparencia. Transparencia. O ser genuino, o ser puro, auténtico. No, más que auténtico, puro, yo creo. Puro, sí. Porque a veces uno dice, yo soy auténtico, no, pero... No, pero con sinceridad, con honestidad, pero delante de Dios. De Dios, claro. Delante en el fondo es tener tu conciencia limpia. Exacto. Yo recordaba mucho la ley del conquistador, tener una conciencia limpia, tener una mirada franca, como decía antes, es eso. Claro. Y no tener un doble estándar. Estándar, exactamente. Que lamentablemente a veces se puede dar consciente o inconscientemente. Y con respecto a esto, te pregunto, Belén, cuéntame, ¿cómo podemos evaluar si las acciones y las decisiones que nosotros tomamos como líderes de iglesia nacen de un amor genuino como el que estábamos hablando, o apenas son el deseo de defender nuestra propia postura, nuestra posición, para tener el control de la situación? Bueno, yo creo que a lo largo del trimestre lo hemos conversado. ¿Ya? Y yo creo que la respuesta es una, y es con mucha oración, ¿sí? Pedir la dirección del Espíritu Santo, porque por lo general somos muy buenos para evaluar a otros, pero no somos buenos no nos cuesta nada, decir, tal persona hizo esto, lo otro, pero todos nosotros somos ministros o tenemos cierto liderazgo en la iglesia, y es necesario la autoevaluación, como dijo Yaneisi hace unos capítulos atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Si nosotros nos soltamos de eso, vamos a caer en el individualismo, en criticar a los demás, en hacer que yo me sienta más importante que el otro. Tenemos que ser conscientes siempre de que el Señor, somos instrumentos de Él, y todos somos siervos del Señor. Y no hay siervos mayores o menores, sino que todos estamos a disposición. Sabes que hay una pregunta que yo creo que uno siempre debiera estar haciéndose en la vida, y en forma personal, y también en el rol de la iglesia. Lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo propongo, ¿es para satisfacer mi intención, mi deseo, mi anhelo, o es lo que la iglesia necesita? Para seguir avanzando. A la tercera parte de la lección, que le hemos colocado que la disciplina, el perdón y el gozo del ministerio están unidos por el amor, que es, como hemos estudiado, la base de todo, ¿verdad? La lección nos habla que Pablo escribió a los Corintios una carta severa. Al decir carta severa ya nos imaginamos de qué se trata. ¿Cuál fue el contenido? ¿Cuál era el propósito que Pablo tenía? ¿Y cuál fue el resultado de esa carta, Anita? Mira, es maravilloso, porque en realidad parece que dice muchas cosas, porque nosotros vemos en 2 Corintios 2, el versículo, el 3 y 4, y dice, y esto mismo les escribí, como es la parte, digamos, de manera retórica, recordando, ¿cierto? Para atrás. Les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de quienes me debieran alegrar, confiando en ustedes de que mi gozo es el
es el de todos ustedes, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. Él Yo- él sufrió mucho. Él sufrió. Él sufrió. Y la verdad que yo empecé a mirar, ¿dónde están esas cartas? A lo mejor no vamos a tener el tiempo ahora de leerlas, pero están, por ejemplo, en 2 de Corintios 10, 11, 12. También menciona Algunos tópicos. de esa Eh, carta. Yo pudiera leer acá un poquito del 2 al 6 en el capítulo 10, que dice, les ruego, cuando esté presente no tenga que ser osado con algunos que nos tienen como si anduviésemos según el mundo, pues aunque vivimos en el mundo, no militamos según el mundo, porque ese era el llamado de Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Estamos prestos, dice, a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. O sea, la verdad que esta es una parte, pero él es duro en llamar la atención a la iglesia. Y no solamente porque había pecado en la iglesia, sino que la iglesia estaba adornando el pecado, estaba tapando el pecado. Exacto. Pero esta carta en el fondo tenía un propósito. Y el propósito era esto, ver a Dios, amonestarlos para que ellos pudieran tener un arrepentimiento, llevarlos a la reflexión y a la restauración. Ahora, ¿cuál es el objetivo bíblico entonces, de acuerdo a Pablo, para la disciplina cristiana? Es que es lo mismo, es restaurar, es restaurar. Y a veces como humanos tendemos a indicar con el dedo y lo dejamos con un estigma para todo el resto de la vida. Y aquí se marca las personas. Se marca las personas. En la cultura de la cancelación. Bueno, lo veremos en la próxima lección. Pero la verdad que hay varias cosas importantes, porque no solamente está el arrepentimiento, está el perdón. Y está ahora te restauramos, ahora juntos te apoyamos para que vuelvas a restaurarte y reencontrarte con el Señor. Ese sería el ideal. Ese es el ideal. El ideal. Ahora, ¿tú crees que nosotros como iglesia estamos cumpliendo ese propósito? Fíjate que yo tengo la impresión que estamos como mejorando en esa parte. Yo creo ¿cierto? que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que antiguamente era más castigador. Era más castigador. Bueno, yo averigué un poquito de esto. Es una herencia que viene de la Edad Media, que se mezcló el derecho romano con la iglesia. Entonces, la gran herencia del castigo proviene de la iglesia católica. Sí, bueno, eso es la base de la iglesia católica. El castigo y ¿cuánto es el pecado de la culpa que ya naces así, ¿no es cierto? Pero yo pienso que como iglesia adventista nosotros estamos, gracias a Dios, avanzando, ¿te parece? Sí, yo recuerdo, yo soy adventista de niña, de cuna, y la verdad es que, claro, yo creo que nosotros como iglesia antes éramos más rígidos. Creo que en la medida que ha ido avanzando el tiempo, el Espíritu Santo ha ido actuando para darnos a conocer más la gracia. La gracia restauradora. Por la fe. Sí. Elena de White también habla de eso, que nosotros necesitamos comprender mejor la gracia. Es importante porque tanto daño que se hizo anteriormente. Igual es importante que a esas personas que se les hizo daño pedirles disculpas. Exactamente. Porque el Señor nunca les negó nada. Fuimos nosotros como iglesia, probablemente. Anita, y el tiempo ya se nos está escapando. La última pregunta, dime. Pablo usa una metáfora en 2 de Corintios para describir la labor del ministerio fiel, ¿no es cierto?, frente a los falsos maestros. ¿Cómo podemos aplicar esa misma figura de lenguaje que él usa para nuestra relación ahora, en este momento? La verdad que, claro, la fragancia, yo pensaba en un perfume deja, él habla de la fragancia. De la fragancia, ¿cierto? Y claro, hay fragancias que a una persona le puede gustar, y la misma fragancia al otro no, le incomoda. Y en el fondo también eso es porque la fragancia es Cristo. Claro. La fragancia, este olor es Cristo. Entonces, yo soy portadora de la fragancia
que el Señor me ha proporcionado. Amén. Y yo puedo llegar a una persona y puede ser que esa persona reciba al Señor con todo su corazón. Y puede ser que otra persona lo rechace, siendo exactamente la misma fragancia, el mismo Y yo olor. tengo que respetar. Y yo tengo que respetar. ¿De qué me tengo que preocupar? De que efectivamente esa fragancia sea lo más pura posible, de que realmente mis actitudes, porque en el fondo se traduce en Claro, eso, en mi lógico. actuar, en mis palabras, incluso hasta en mis gestos, que yo pueda mostrar quién realmente es Cristo, para que, bueno, la persona realmente pueda decidir en función de lo que yo le pude mostrar. Ajá. No vamos a poder obligar, pero que ojalá lo que yo muestre, que esa fragancia sea realmente lo que Cristo quiere que yo muestre. Amén. que nosotros mostremos. Amén. Amén, gracias, Anita. Y la última pregunta para ti, porque el tiempo ya se nos escapó. Vamos a hacerla cortísima. Belén, si tuvieras que resumir el mensaje central de esta lección en una sola frase para publicar en las redes sociales. Oye, encontré súper buena esta pregunta, igual difícil porque para trabajar en redes sociales hay que usar frases gancho, Ajá. así como ir analizando palabra por palabra, y yo creo que la frase sería: tu historia no termina en la prueba, termina en victoria. Esa es la frase que me Ya, gustó. muy Y bien, lo hice qué basada, linda. la hice basada un poco en el versículo 2 Corintios 14, donde dice: más sea Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces es que Dios que nos lleva a este triunfo. Nuestra Ujú. historia no termina en la prueba, sino que termina en victoria porque Dios triunfó por nosotros. Eso sería mi Amén. Muchas gracias, realmente estamos felices con esta lección, ¿no es cierto? Creo que hemos aprendido Muy buena, mucho. Anita muy María, muchas buena. gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No nos olvidemos, queridos amigos, de que el dolor, el sufrimiento, cuando tiene sentido, vale la pena. Así es. Tenemos que encontrarle el sentido y tenemos que, de la misma manera como Pablo se alegraba en los sufrimientos y que eso lo ayudó a que él pudiera consolar a otros, nuestros dolores también nos ayudan para entender, comprender genuinamente a nuestro hermano de iglesia. Entonces, el eslogan es: tu historia no termina en la prueba. Termina en la prueba. No te olvides, tu historia no termina en la prueba. Termina en victoria. Termina en victoria. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.